hoy con esta ocasión, aunque en la tarde tendremos por ahí unas partes, pero agradezco a Dios por darme la bendición de estar aquí con ustedes y gracias a mis hermanos que no sé cómo se les ocurrió, pero está bien, que me invitaran y verlos a ustedes, a todos, a estas pequeñas, a las señoras que están ahí siempre atentas a los niños, a los hermanos, a todos, a los jóvenes. Sería bueno más tarde ver aquí a varios jóvenes dirigiendo cantos, aplicaciones. ¿Te gustaría ver? Sí. No. Bueno, vamos ahora a terminar con las pláticas y esta se trata de la transición o legado que dejamos a la iglesia. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a la iglesia? El día de ayer estaba, ayer estaba ahí, y yo me iba a estudiar, ellos se fueron a hacer algunas compras, y se quedó ella sola allí. Y bueno, voy a ver una película. Y le llamó la atención una, y se puso a verla, y se trataba la película de unos ancianitos, sobre todo una ancianita, que tenía por ahí a su nieto, a sus nietos, y había dos muy interesados, y había uno que no estaba interesado mucho en la herencia, y ni sabía. Y resulta que la abuela, pensando en su nieto, el más débil, el más pequeño, pensando en él, sin que él supiera ni que nadie supiera, empezó a poner en una cuenta a su nombre ahorros. Desde que era pequeño, hecho loquillo, o huerquillo, como quieran llamar. Empezó a poner en su cuenta, en su cuenta, en su cuenta, y nosotros estábamos pensando, bueno, a lo mejor me va a dejar herencia, y yo oí una partecita, nomás le dice, la muchacha le dice al otro, oye, sería bueno que yo me dedique a la abuela aquí, en la casa, y tú cuando esté en el hospital, tú te encargues de ella, y te voy a dar una parte. No les dejó nada a ellos dos, pero preparó todo para su nietilla. Hay un legado. Nosotros, por lo menos yo me preocupé, desde mucho antes que me casara, me preocupé en saber qué es una criatura, un niño, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo, qué necesita, y poco a poco fui aprendiendo de ellos. Yo tenía ya una lista de cosas que iban a hacer para ellos, que luego surge con otras cosas, chamaquitos, estamos preparados de un modo y luego surgen de otra manera. Pero fui preparándome desde mucho antes. Así que cuando yo me casé, incluso ya tenía los nombres. Yo platiqué con mi novia entonces, que ya tenía los nombres para los niños, le expliqué por qué, la razón de esos nombres, y ya tenía listo todo. Y mi pensamiento aquí es: yo quiero que mis hijos estudien y sean profesionistas. Y a eso me dediqué, a trabajar en el Señor, pero también a ayudarlos. Quería dejarles algo. Y gracias a Dios, ahí está. Lo mismo, ellos han hecho lo mismo con sus hijos y están trabajando para que sus hijos sean unos profesionistas. Y todos los padres queremos dejarle algo a nuestros hijos, a los nietos, a alguien, un legado. Esto es natural. Dios es lo que ha hecho en las generaciones tras generaciones que han venido, es lo que ha hecho, dejando a uno y luego a otros, y otros preparando a unos, y aquellos preparan a otros, y ahí poco a poco, hasta que las cosas finalmente se realizan como Dios quiere. Voy a pedirles que busquen
la carta a Timoteo de Pablo, en la segunda y el segundo capítulo, o sea, el capítulo 2. Va a haber una pequeña diferencia en la terminología, pero es lo mismo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice así: tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Comparte sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que le alistó como soldado. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado si no compite según las normas. Lo primero que Pablo pide aquí, que sea fortalecido, le dice, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo primero que deseamos a la congregación es que sean fortalecidos en el Señor. Se hace recordar Alfonso y Urias, que yo siempre insisto, hablen más de Jesucristo. Cuando la gente oye más de Jesús, lee más de Jesús, y siempre les recomiendo, lean los evangelios constantemente, estudien. Yo tengo predicaciones de cada capítulo por ejemplo, del evangelio de Juan, pero resaltando a Jesús, porque las motivaciones son internas, y cuando nosotros tenemos la motivación que es Cristo Jesús, y Jesús es el que nos motiva a seguir, a vivir, a estar con Él, a fortalecernos, entonces vamos a hacer las cosas mejor. Por eso es que también el apóstol Pablo le recomienda aquí a Timoteo: ser fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Si queremos, lo primero es que se fortalezcan en Jesús, que enraicen en Jesús, que piensen en Jesús, que crean en Jesús, que sigan a Jesús, que amen a Jesús, que le sirvan a Él con todo su corazón, y es lo que queremos. Y si todos podemos hacer eso, qué hermoso. ¿No crees? Todos queremos ser fortalecidos en Jesucristo, venimos porque le amamos, queremos hacer las cosas aquí porque le amamos, porque lo queremos honrar, porque estamos muy agradecidos porque murió por nosotros, porque Jesucristo nos está fortaleciendo constantemente, y estamos sumamente agradecidos por todo lo que has hecho, Señor. ¿Cuánto no ha hecho Jesús en nuestra vida? Y lo que está haciendo, lo que sigue haciendo en mi vida, en tu vida. Mi hermano, mejor saben ustedes que él tiene un padecimiento. Pero he oído de muchos que es un hombre alegre, que siempre está contento. Risueño, muchas veces. Ayer estuvo muy triste y no comió, no hizo nada, porque no estaba su esposa. Y le dije a la hermana, y dice, no creo que no haya comido. Se siente agradecido una persona que sufre, que padece, que se enfrenta a la vida y que sabe quién lo fortalece, está más agradecido. Y se suelta la sonrisa y la alegría y el gozo. Y eso es lo primero que queremos
legar que queremos dejar a las generaciones, a estas niñas, a los niños, a los jovencitos, a las jovencitas, a los otros no muy jovencitos, y así poco a poco, ¿no es cierto, verdad? ¿Qué es lo que queremos dejar? ¿Sí? ¿Sí o no? Que amen a Jesús. Nunca los va a traicionar. Siempre los va a fortalecer. Y ahí va a estar en la necesidad de la enfermedad, en la necesidad de angustia, en la necesidad de paz, en la necesidad de armonía. Ahí va a estar Jesús. Y Él nos va a fortalecer. Y lo primero que queremos dejarles es eso. Pero para eso tenemos que vivir agradecidos. Tenemos que predicar con hechos. Del dicho al hecho hay mucho trecho por ahí, un dicho, hermano. Pero cuando el hecho supera al dicho, lo hecho está bien hecho. Y dice el apóstol aquí, le dice a él, en el 2, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Cuando llegó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero a Antioquía de Pisidia, y luego se fue a otras ciudades, a Iconio, a Listra y a Derbe, dice la escritura, la palabra de Dios, que lo dejaron medio muerto, y ya había discipulado a Timoteo y se lo había llevado con él, había andado con él, había aprendido de Pablo. Y, híjole, si eso es lo que sufre un siervo de Jesucristo, no quiere. Quizá a lo mejor que me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Si eso es lo que le va a pasar a un siervo de Jesús, ay, yo no quiero. Pero la gente que más sufre, la gente que más padece, tiene más sabiduría, tiene más a flor el sentimiento, agradece más de quien le ha dado, quiere servir más a quien le ha fortalecido, a quien le ha ayudado. Así que por eso la escritura dice que nos sintámonos bien, contentos cuando hay padecimiento, porque eso nos va a ayudar a crecer. Claro, no queremos dejarle sufrimiento, pero queremos equipar, legarles a las generaciones que vienen, dejarles la paz de Jesús, la gracia de Jesús, el amor de Jesús, pero también las herramientas para que les sirvan, para que le agraden, para que tengan la disposición de servirlo. Permítame, yo les digo a los muchachos, miren, lo que yo les puedo decir es lo que yo he vivido. No me quiero jactar de eso, pero cuando yo llegué a Chiapas, ya les conté, tuve que cambiar mi forma de vida, mi forma de todo, cambiar todo. Miren esos platos, ahí en la mesa. No va conmigo, pero tuve que hacer. No me pasó nada, me enfermé muchas veces, pero no me pasó nada, aquí estoy mal. Y me da mucho gusto verte y verlos a ustedes. Pero yo había leído, había aprendido de un maestro en la escuela bíblica en Eagle Pass, Texas, una Prophecy Church, el libro bien detallado del libro de Hechos. Y ahí está la historia de la iglesia, la única historia de la iglesia fidedigna, confiable, la exacta. Y nos las hizo ver ese maestro de una manera tan clara que yo vi allí a la iglesia de Cristo. No sabía dónde estaba, ni quiénes eran,
Yo era pastor denominacional y, bueno, sabía cosas, pero no eso. En ese tiempo que estudié en el colegio. Y después encontré a la iglesia. Me dijo un hermano, porque le dije, no quiero que me enseñes nada de Biblia. No quiero oír de ti nada. Bueno, está bien, está bien. Después le dije, ¿y me puede decir dónde hay una iglesia? No. Porque yo le había dicho a la iglesia, según el libro de Hechos, hacía esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces me dijo, no, tú la conoces, la vas a encontrar un día. Y yo iba para allá íbamos, aunque yo no sabía qué era la iglesia. Y la encontré. Pero cuando yo fui a otros grupos de la Iglesia de Cristo cuando yo me convertí en Fort Texas y luego en otros lugares, en Coahuila y todo eso, y que no están haciendo bien como es la iglesia. Yo no les podía decir, eran predicadores ya sin mores, y ni modo de decirles, y menos de decirle a los de Coahuila, ¿no? Y entonces yo anhelaba y oraba al Señor y le pedía, Señor, yo quiero comenzar una congregación. Yo quiero ir donde no haya. Quiero estar donde pueda comenzar y enseñar como dice. Yo fui a Chiapas, esas casualidades que Dios inventa, y me fui para allá y comencé a trabajar con las congregaciones. Establecimos 22 congregaciones más o menos, con la ayuda de todos. Pero cuando yo llegaba, entonces yo preparaba a los hermanos, los varones, a las hermanas, los preparaba, iba a los 2 o 3 meses o al mes y los preparaba en otras cosas, y a los otros, y en la congregación donde yo estaba, muchas veces no estaba ahí en ese lugar, pero los preparaba a los que administraban, preparaba a los que predicaban, a los que dirigían, a los que cantaban, los preparaba. Yo no tenía que estar haciendo el tiempo. Los edificios, pobres, con horcones, con láminas arriba, con techos de paja o algo, pero ellos no entienden. La iglesia de Cristo en Chiapas, en esta área, no tiene ayuda económica de Estados Unidos o de otras partes. Pues yo me pido, más que yo y otro hermano que había ido de Sonora para conmigo. Así fuimos enseñando, y ellos enseñaron a los demás hermanos, y enseñaron a nosotros, y así sigue la iglesia todavía. En diciembre fuimos, mi esposa y yo, pues fuimos invitados a Chiapas, a San Jerónimo, Chiapas, en medio de los cafetales. Fuimos invitados porque la iglesia cumplía 50 años de haber sido establecida. El hermano Martín Pérez de León, que fue el primer bautizado con su esposa Felisa, ya no vivía, él vive la hermana, ya muy ancianita. Pero los hijos y los hijos de los hermanos entonces son los que dedican la congregación. Y así en todas partes, porque lo que hicimos es dejarles el legado, no solamente cómo se hace, no teóricamente, sino la práctica, dejarlos que practiquen, que lo hagan. Los animamos. Mientras, ahí en San Jerónimo, estaba Jerónimo. Jeremías. Bueno, es que San Jerónimo y Jerónimo, por ahí me confundí. Pero Jeremías era un chiquitín así cuando yo llegué a sus papás. Sus hermanos menores, pues obviamente estaban más chiquitos, él empezó a crecer, su papá lo puso a servir, ya después el hermano no podía, los hermanos se habían ido a otra parte de México, y uno de ellos se vino a estudiar, y él era el que dirigía allí. Muy parco, muy, como dijéramos, retraído, nada de agradable o algo para hacer las cosas, un flaco alto, palelucho,
No voy a ir para hacer las cosas, pero él dirigió la congregación durante el tiempo mientras llegó su hermano que se fue a preparar para predicador y sigue, y ahí sigue. Y sí, buenísimo para cantar. Tienen coros. Tienen coros allá en las comunidades, en la sierra, por allá en las llanuras, más bien en lo que son los bosques de Chiapas, caminando con Guatemala. Los hermanos cantan como con un coro en la iglesia. O eso se da solamente en congregaciones grandes o algo, no. No fue allá a enseñarles con Mark Borges, que es un gran amigo y un gran buen maestro. No fue. Hermanos, ¿qué legado? ¿Qué le vamos a dejar a los más pequeños? ¿Que es mejor estar sentados con los brazos cruzados en la iglesia? Jovencitos, ¿qué les van a dejar ustedes? Por ejemplo, aquí está un pequeño, ¿cuántos tiene? 8 años, ¿eh? 8 años. Ahí está un futuro predicador, un futuro dirigente. Por allá están otros dos. Y ahí anda un chiquitín más. Y las hermanas, a estas pequeñas hermosas que están aquí, a esa tía bonita que está aquí también, y a esa preciosa, y a las demás que están allá, ¿qué les van a alegar? Entonces, vayan preparándose y preparándolos para que sirvan. Pero hagan ustedes, que los vean que ustedes también hacen, que tienen amor por el Señor, por la iglesia, por la obra, y entonces les puedan ir dejando ese amor. El hermano Martín Pérez de León, del que les hablo, el primer bautizado que tuve yo allá en San Jerónimo, él enseñó a ellos y enseñaba a otros hermanos y a otros, y a todos sus hijos están sirviendo en la iglesia. Pero porque él siempre estaba sirviendo, siempre estaba utilizando. La hermana de que les hablé, de mamá Lolita, sus hijos también lo hicieron, y por ella, aparte de ese muchacho que se fue a Canadá, hay otro predicador, un gran predicador que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un hombre muy respetado en la obra del Señor en Chiapas. ¿Qué les vamos a dejar nosotros? ¿Cuál es nuestro legado? Y lo primero que recomienda aquí Pablo es: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como comenté al principio, vamos a dejarles ese amor por el Señor, ese interés por el Señor, ese deseo de servir al Señor, ese amor, esa gratitud que hay para el Señor. Yo quise mucho, pero mucho a una señora, la cuñada de mi padrastro. Me había caído una paja en un ojo. Y como chamaquillo no me hacían caso, casi nadie, mi mamá no sabía de eso, no había mucha atención. Así era antes, ¿no? Lo dejaban a uno crecer ahí. Decía, mamá, tú hay como animalitos. Comen y duermen, se levantan y la. Y se me empezó a formar una nube. Y en un ojo ya no veía. Empezó a formar ahí, ya estaba grandecito, una cosa blanca que empezó a crecer ahí. Y me dijo, hijo, ve por unas ramas, se llama chitabaro en dialecto. Ve por unas ramas ya al canal y tráemelas. Y vienes. Y con un trapo húmedo me reclinó mi cabeza sobre sus piernas, viendo hacia arriba, me limpió aquí bien,
Y luego me dijo, te vas a hacer un poquito. Rompió una rama y le quedó una lechita, y me lo echó en el ojo. 2, 3 gotitas. Y me lo cerró. No te muevas. Un rato ahí estuve con mi ojo cerrado. Bueno, los dos lo tenían porque estaba ahí. Casi me dormí. Nada, es cierto. Ahora sí me hubiera dormido. Y después, con una espinita, pero envuelta en un trapito, empezó, me agarró así, me abrió el ojo y empezó a moverlo, y lo levantó. ¡Qué bonito! Ahora sí veo bien con este. Ya no veía así nublado, ya a todos nos pasó. En las mañanas, cuando levanta uno con la lagaña, no ve, ¿verdad? Y ve nublado. Bueno, a mí me pasó, a ustedes no. Tenía ahí una nublazón con las lagañas y para quitármelo, ¿no? Y así me pasó. ¿Saben? Ya murió, pero le tengo todavía cuando recuerdo un agradecimiento y mis ojos, perdón, mis ojos se nublan cuando recuerdo ese agradecimiento. Y también lo quiero hacer cuando recuerdo a Jesús, cuando recuerdo a Jesús en la cruz, muriendo por mí, salvándome para que vaya al cielo. ¿Cómo no voy a tener gratitud por él? ¿Cómo no voy a estar dedicado? Luego yo vivía una vida muy mal. A los 20 años me había descompuesto mi vida y no vivía bien. Fumaba, tomaba, hacía muchas cosas incorrectas hasta que un hombre me fue a regalar un Nuevo Testamento. No lo quería, finalmente lo leí, no me gustó porque decía que si tu mano derecha fuera ocasión de pecar, córtala. Y dije, no. Que si tu ojo derecho fuera ocasión de pecar, sácalo. No. Y peor, por eso le fui a regalar el Nuevo Testamento, porque decía, el que no deja padre o madre por causa de mí, no es digno de mi pan. Es lo único que tengo, mi madre y dejarla. He aguantado los maltratos de mi padrastro, que no lo pudieron hacer mis hermanos, yo lo he aguantado por mi madre. Y no la voy a dejar. Más porque la religión lo dice. Y me explicó, cuando le fui a regresar al testamento, la esposa de él, una señora Dulce, que el busco de don Macario, no está mi hijo, pero pásale. Y ya me empezó a explicar. Tiene sentido, y comencé a asistir, a reunirme, y los hermanos, mis amigos se burlaban de mí porque cuando me iba de la reunión al billar, allá a seguir jugando y tomando, y me quitaba el Nuevo Testamento, me lo ponía acá porque me estorbaba, y decían, el hermano, sigue el hermano, traigan otro al hermano. Y ese hombre me animó a que yo me fuera a un instituto. Y me fui a un instituto. Y como a los 3 meses de estar allí, me cayó el 20. El gran beneficio hizo este hombre, hizo Dios a través de este hombre en mi vida. Y desde entonces dije, yo les comentaba, ¿verdad? Yo voy a ser uno de esos. Y nada ni nadie me lo va a quitar. Voy a servir siempre. Voy a estar trabajando para ayudar a la gente, que vengan a Jesús, que lo conozcan, que estén con él, que él los salve, que lo amen, que le sirvan, que disfruten de esa gratitud, de esas bendiciones de Jesús, de la muerte por nosotros. Quiero hacerlo. Y hasta ahora he tenido cientos, miles de obstáculos en mi vida, como todos ustedes. Pero, como dijo el apóstol Pablo, de todos me ha librado. Y eso es el legado que quiero dejar. Después dije, yo quiero poner un instituto el cual tenga esas características para que salgan hombres y mujeres para
para las congregaciones y puedan enseñar así. No como las ideas de algunos institutos. Y ya con la experiencia que quiero eso. Y gracias a Dios, los hermanos de Mayfair estaban orando por un instituto. Y una ocasión recuerdo que iba Rex manejando, yo iba acá de copiloto y estos hermanos iban ahí atrás y me preguntó Rex, ¿cómo estás? Yo estaba en un instituto que había comenzado en Mexicali. En el instituto no había recursos para muchos alumnos, ni para comer bien, ni para nada, y no podía crecer el instituto. Y le dije, pues yo me siento muy bien. Yo tengo buen apoyo económico, tengo una casa bien, mis hijos, todo está muy bien. Muy bien. Pero si me preguntas cómo estoy de ánimo, no te puedo decir. ¿Y por qué? Me dijo Rey. Bueno, porque en ese instituto no tenemos recursos. No hay para que tengan una computadora, menos logos, no hay para que tengan buena economía para que se puedan dedicar bien, no hay un buen salón, no tenemos nada de eso. Y me dice Rex, aquí tenemos. Si quieres, cuando quieras pedirte, aquí estamos. Y por eso me fui a enseñar. Porque iba a haber más cursos, porque iba a haber más cosas de allí. Y un día, cuando íbamos a comenzar, ahí estaba Ron, me acuerdo esa vez. Y ahí estaba Patricio, y estábamos hablando de cómo quería un instituto. Y yo le dije, bueno, a mí también me gustaría que tuviera logos. Y a Patricio se le abrieron los ojos a mí, porque siempre he estado estudiando ese software. Y de esa manera buscamos cómo dejarle lo mejor a los muchachos, procurando siempre hasta ahora dejarle lo mejor. No soy bueno, no soy lo mejor que pudieran tener, pero es lo que tiene. Entonces, pero trato de hacerlo lo mejor. No crean que, hermano, no, así porque me están oyendo hace unos días. Pero trato de dar lo mejor. Y ellos saben, lo primero es enseñarles con mi vida, con la de mi esposa. Puntualidad, siempre puntualidad. Otra cosa que siempre tenemos ahí es responsabilidad. Ser responsable. Una vez un muchacho llegó tarde, les platico yo que no hay manera de llegar tarde, nada, a las 3 veces podemos platicar y decirle que Dios les bendiga. Y un muchacho del orfanato llegó un día tarde, bueno, dice, buenas tardes, joven, pase. Llegó la segunda vez, unos días más, llegó la segunda vez tarde, y entonces, buenas tardes, joven, pásenle. Y luego después fui a hablar. ¿Qué pasa? No, pues es que llegué, pero ya no puedes que no lo vuelvas a hacer. La tercera vez, llegó tarde. Y entonces, ya no le dije paso. Fui a hablar con él, platiqué con él, y le dije a Arturo, ¿quieres seguir el instituto? ¿Quisieras continuar? Sí, hermano, sí. Así no vas a poder. Una más, y ya no, ni vengas. ¿Y qué pasa entonces? No, es que, hermano, lo que pasa es que allí yo vivo adentro, rento un departamento, vivo adentro, y el dueño del departamento, pues vive ahí cerquita, y tiene un perro muy bravo, y lo suelta, y en la mañana a veces no lo recoge a tiempo, y no puedo yo salir porque le tengo miedo al perro. Y le dije, ¿sabes qué, Arturo? Un poco disgustado yo ya, ¿sabes qué, Arturo? Mata al perro, pero te quiero aquí temprano. Mátalo. No volvió a llegar. Porque la puntualidad y la responsabilidad son muy importantes para servir bien al Señor, para legarle a los demás. Cuando se hace con responsabilidad las cosas de Dios, pues es que merecen o no. ¿Merece o no Dios responsabilidad? Él es responsable y no nos abandona en nunca, en nada.
y merece él responsabilidad. Entrega. Una ocasión estaba muy mal. Teníamos un proyecto con los estudiantes de irnos como a 7 horas, de ir a Vizcaíno a predicar. Todo el grupo nos íbamos a ir, una congregación que estaba comenzando, íbamos a irnos allá. Pero cuando llegó cerca de la ida, yo estaba enfermo. Tenía una infección grave, fuerte. Y fui a ver al médico, y fui a ver a alguien que me hiciera una tomografía. Y luego, el día que iba a ir, no había bajado la situación y volví a ir, y el dolor era fuerte. Pero yo era el director y tenía la responsabilidad de llevar a mis hermanos hasta allá a predicar. Y les pregunté, oye, ¿cómo? Bueno, mire, si no maneja, si no trata de caminar lo menos posible, pero puede. Busqué un buen medicamento. Y me fui. Nos fuimos, así anduve, manejé, anduvimos, aunque sea despacito, pero evangelizando. Y me dijo, alguien me dijo, ¿y que no era mejor cuidar la salud? Y que yo pienso esto. A ver, estoy así, me duele, estoy incómodo, así, hasta. Tengo el medicamento. Si me quedo, ¿voy a sanar por quedarme? Y dije, no, yo me voy. Y me fui, y estando allá, en una cena, como me había ido médicos, llevan médicos ellos, y le pregunté a Karen, una doctora, Karen, tengo el problema. Y los medicamentos no están haciendo mucho efecto. Y casi no. Y luego en la escalera, ¿se acuerdan? Ok. En la mañana, en la mañana, sin duda llamó a su compañero, en la mañana, compra esta inyección. Nos fuimos a que me la pusieran. Y la doctora que me la inyectó, yo siempre receto estas porque son las mejores para él. De regreso al padre. No, hay que cumplir. Hay que cumplirle al Señor. Él nos va a cuidar en la cama o trabajando o yendo acá. Nos va a cuidar. No encontremos pretextos para no hacer las cosas. Podemos hacerlo. He estado muchas veces enfermo, además, muchas veces creí que hasta ahí llegaba, pero Dios me ha levantado. Y como usted lo ha levantado, y también te va a levantar a ti de esa dificultad que tienes, como lo está haciendo hasta hoy. ¿Qué vamos a dejar de nuestros hijos? No, ahorita no puedo ir porque tengo calentura. Alguien dijo, ya tengo calentura, creo que tengo. No, es que tengo tos, no puedo ir. No puedo llegar. No eres un ejemplo así. No vas a dejar un buen legado así. Sé responsable, confía en Dios, fortalécete en la gracia que es de Cristo Jesús, ama al Señor más que a ti, sírvele lo mejor que puedas, con lo mejor que puedas. Aún en el dolor, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Y yo se los puedo decir, hermanos, porque en verdad, en Chiapas, esos 11 años que viví, yendo a la sierra y viniendo, en más de una ocasión, lo voy a recordar, no teníamos dinero. Estábamos pagando al banco porque íbamos a construir la casa. No teníamos dinero. Regresé muy enfermo con fiebre tifoidea, con fiebre reumática y con los estreptococos al más no poder y los oídos reventados. Y fui a ver a un médico, pero porque era mi amigo. No tenía para pagarme. Y él me dio medicina. Y me dijo, tienes que hospitalizarte. Y no tengo. Okay. Y yo pensé, hasta aquí llegué. Pesaba, en aquel tiempo era delgadito, sí era delgadito, ¿no creen que no? Sí. Pesaba 59 kilos, era mi peso normal. En esos días pesaba, no sé, 50 o no sé si llegaba a 50.
Y yo pensé, hasta aquí. Miren aquí, pues. Que no lo levante ustedes. Me levantó a mí. Que no lo levante a ustedes entonces a confiar en el Señor, hermano. A entrarle como venga, cuando venga, para gloria de Dios. Para honrar a Dios. ¿Ven? ¿Qué tanta gratitud tienes? Con esto quiero terminar. ¿Qué tanta gratitud tienes para con Jesucristo? ¿Qué tan agradecido estás con Jesús por ofrecerte gratuitamente una garantía, un seguro de vida eterno en los cielos? ¿Qué tan grande es tu gratitud? Piensa en eso. Si no es muy grande, que crezca cada día, que sea abundante, porque tienen que dejarle un legado, no van a seguir aquí siempre. Yo estuve 11 años en esa congregación y lo dejé, pero bien preparado. Me fui a otra congregación, estuve 5 años, lo dejé bien preparado. Me fui otros 5 años a otra congregación que se había dividido, lo dejé preparado, siguen independientes todavía en Chihuahua. Me fui a servir allá a Toluca, preparé gente y me preparé yo. Donde estoy tratando de dejar siempre un buen legado. No soy muy bueno, ¿no crees? Parece, pero no. Pero ustedes pueden ser mejores, porque Dios los va a cambiar, porque Dios los va a fortalecer, porque Dios les va a dar las fuerzas para hacerlo. Nomás que déjense querer, porque déjense amar. Y únanse cada vez más. No quieren hacerlo todo. Nosotros los viejos, bueno, tú no tanto, pero entre nosotros viejos creemos que los demás no saben hacer. Y queremos, a ver, déjame, mira, así se hace. No, tranquilo. Hay que dejar que también se equivoque como nos equivocamos. Y adelante.